Audiencia General, 2 de mayo de 2012. Queridos hermanos y hermanas, en las últimas catequesis hemos visto cómo, en la oración personal y comunitaria, la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura abren a la escucha de Dios, que nos habla e infunden luz para comprender el presente. Hoy quiero hablar del testimonio y de la oración del primer mártir de la Iglesia, San Esteban, uno de los 7 elegidos para el servicio de la caridad con los necesitados. En el momento de su martirio, narrado por los Hechos de los Apóstoles, se manifiesta una vez más la fecunda relación entre la palabra de Dios y la oración. Esteban es llevado al tribunal ante el Sanedrín, donde se le acusa de haber declarado que Jesús destruirá este lugar, el templo, y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Durante su vida pública, Jesús efectivamente anunció la destrucción del templo de Jerusalén. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Sin embargo, como anota el evangelista San Juan, él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra que había dicho Jesús. En el discurso de Esteban ante el tribunal, el más largo de los Hechos de los Apóstoles, se desarrolla precisamente sobre esta profecía de Jesús, el cual es el nuevo templo, inaugura el nuevo culto y sustituye con la ofrenda que hace de sí mismo en la cruz los sacrificios antiguos. Esteban quiere demostrar que es infundada la acusación que se le hace de cambiar la ley de Moisés e ilustra con su visión de la historia de la salvación de la alianza entre Dios y el hombre. Así relee toda la narración bíblica, itinerario contenido en la Sagrada Escritura, para mostrar que conduce al lugar de la presencia definitiva de Dios, que es Jesucristo, en particular su pasión, muerte y resurrección. En esta perspectiva, Esteban lee también el hecho de que es discípulo de Jesús, siguiéndolo hasta el martirio. La meditación sobre la Sagrada Escritura le permite de este modo comprender su misión, su vida, su presente. En esto lo guía la luz del Espíritu Santo, su relación íntima con el Señor, hasta el punto de que los miembros del Sanedrín vieron su rostro como el de un ángel. Ese signo de asistencia divina remite al rostro resplandeciente de Moisés cuando bajó del monte Sinaí después de haberse encontrado con Dios. En su discurso, Esteban parte de la llamada de Abraham, peregrino hacia la tierra indicada por Dios, y que tuvo posesión solo a nivel de promesa. Pasa luego a José, vendido por sus hermanos, pero asistido y liberado por Dios, para llegar a Moisés, que se transforma en instrumento de Dios para liberar a su pueblo, pero también encuentra en varias ocasiones el rechazo de su propia gente. En estos acontecimientos narrados por la Sagrada Escritura, de la que Esteban muestra que está en religiosa escucha, emerge siempre Dios, que no se cansa de salir al encuentro del hombre a pesar de hallar a menudo una oposición obstinada. Y esto en el pasado, en el presente y en el futuro. Por consiguiente, en todo el Antiguo Testamento, él ve la prefiguración de la vida de Jesús mismo, el Hijo de Dios hecho carne, que como los antiguos profetas afronta obstáculos, rechazo, muerte. Esteban se refiere luego a Josué, a David y a Salomón, puestos en relación con la construcción del templo de Jerusalén, y concluye con las palabras del profeta Isaías: Mi trono es el cielo, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a construir, o qué lugar para que descanse? ¿No han hecho mi mano todo esto? En su meditación sobre la acción de Dios en la historia de la salvación, evidenciando la presente tentación de rechazar a Dios y su acción, afirma que Jesús es el justo anunciado por los profetas. En él, Dios mismo se hizo presente de modo único y definitivo. Jesús es el lugar del verdadero culto. Esteban no niega la importancia del templo durante cierto tiempo, pero subraya que Dios no habita en edificios construidos por manos humanas. El nuevo verdadero templo en el que Dios habita es su Hijo, que asumió la carne humana, es la humanidad de Cristo,
el resucitado que congrega a los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. La expresión sobre el templo, no construido por manos humanas, se encuentra también en la teología de San Pablo y de la carta a los Hebreos. El cuerpo de Jesús que él asumió para ofrecerse a sí mismo como víctima sacrificial a fin de expiar los pecados, es el nuevo templo de Dios, el lugar de la presencia del Dios vivo. En él, Dios y el hombre, Dios y el mundo están realmente en contacto. Jesús toma sobre sí todo el pecado de la humanidad para llevarlo en el amor de Dios y quemarlo en este amor. Acercarse a la cruz, entrar en comunión con Cristo, quiere decir entrar en esa transformación. Y esto es entrar en contacto con Dios, entrar en el verdadero templo. La vida y el discurso de Esteban improvisadamente se interrumpen con la lapidación, pero precisamente su martirio es la realización de su vida y de su mensaje. Llega a ser uno con Cristo. Así su meditación sobre la acción de Dios en la historia, sobre la palabra divina que en Jesús encontró su plena realización, se transforma en una participación en la oración misma de la cruz. En efecto, antes de morir exclama: Señor Jesús, recibe mi espíritu, apropiándose de las palabras del Salmo 31 y recalcando la última expresión de Jesús en el Calvario: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y por último, como Jesús, exclama con fuerte voz ante los que lo estaban apedreando: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Notemos que, aunque por una parte la oración de Esteban recoge la de Jesús, el destinatario es distinto, porque la invocación se dirige al Señor mismo, es decir, a Jesús, a quien contempla glorificado a la derecha del Padre. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el testimonio de San Esteban nos ofrece algunas indicaciones para nuestra oración y para nuestra vida. Podemos preguntarnos: ¿de dónde sacó este primer mártir cristiano la fortaleza para afrontar a sus perseguidores y llegar hasta el don de sí mismo? La respuesta es sencilla: de su relación con Dios, de su comunión con Cristo, de su meditación sobre la historia de la salvación, de ver la acción de Dios que en Jesucristo llegó al culmen. También nuestra oración debe alimentarse de la escucha de la palabra de Dios en la comunión con Jesús y su Iglesia. Un segundo elemento: San Esteban ve anunciada en la historia de la relación de amor entre Dios y el hombre la figura y la misión de Jesús. Él, el Hijo de Dios, es el templo, no construido con manos humanas, en el que la presencia de Dios Padre se ha hecho tan cercana que ha entrado en nuestra carne humana para llevarnos a Dios, para abrirnos las puertas del cielo. Nuestra oración, por consiguiente, debe ser contemplación de Jesús a la derecha de Dios, de Jesús como Señor de nuestra existencia diaria, de mi existencia diaria. En Él, bajo la guía del Espíritu Santo, también nosotros podemos dirigirnos a Dios, tomar contacto real con Dios, con la confianza y el abandono de los hijos que se dirigen a un Padre que los ama de modo infinito. Gracias.